Ineficacia del acto jurídico. Entonces ya hablábamos de que hay 4 formas de saber de esta ineficacia, ¿no? En teoría de las nulidades, de inexistencia, inoponibilidad e ineficacia simple. Ya teníamos esta lista de 4, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver una de cada. Pues la primera, ya se la saben, que ya se sobrepone parte de obligaciones con contratos. La ineficacia con relación a la teoría de la nulidad. De la nulidad, ¿qué dice? La nulidad es una ineficacia que se produce por falta de ¿qué? De los elementos de validez. ¿Cuáles son esos elementos de validez? Ya los vimos. Es capacidad, forma, licitud y veracidad. Ya no hay que decir más. Eficacia por causa de la nulidad. ¿Nulidad cuál? Hay 2 clases de nulidades, absoluta y relativa. ¿Cuál es la absoluta? Cuando no hay ninguna forma de revertir esa nulidad, porque ya hay disposición conforme a derecho que determina ello. Relativa es cuando nos supeditamos a la voluntad de quién, de los interesados, beneficiados, parte, como ustedes quieran denominarlo, que son quien dicen no hay ningún problema, puedo sobrepesar esta falta de, decíamos, de forma. ¿Por qué? Porque la forma, ¿quién la ponen? Las partes. Entonces si las partes dicen no hubo problema, no lo hay. ¿Sí lo entendemos? Ok, ya de eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el que pusimos el ejemplo en su momento cuando lo discutíamos? Lo de la escritura pública y el registro público, ¿no? Y decíamos que para que haya un traslado de dominio de un bien inmueble, un bien raíz, ¿qué tiene que pasar? ¿Dónde debe constar esto? Antes de eso, en escritura pública para posterior registro. ¿Quién lo dice? La ley, a ver, mija, 491, si no me recuerdo. Ya no estamos recuperando lo que ya vimos, lo estamos agrupando como lo que es escenario en la teoría de la nulidad. 1491. Ya lo dijimos, nada más estoy volviendo a armar lo que ya platicamos. Artículo 1491. Deben constar en la escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos. Ok, ¿lo entendemos? Entonces debe estar en la escritura pública, es un requisito que te pide la ley. De lo que estamos platicando, falta de estos requisitos puede acarrear la nulidad. ¿Cuál? Relativa. ¿Cuál sería la falta de que conste un instrumento notarial? Absoluta relativa. Entonces no existen los contratos privados de compraventa de bienes raíces. Es relativa. Y si no, tampoco existiría la futura acción de otorgamiento de escritura pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos, ya lo platicamos. Acuérdense que dijimos, tenemos que aterrizar también la realidad de nuestra sociedad, donde no hay el recurso para comprar de contado, o no hay el recurso para comprar el bien, más pagar impuestos, más pagar registro, más pagar honorarios de un notario. ¿Sí? Hablemos de la realidad de nuestro bonito México, entonces, si fuera absoluto es cuando todos tenemos los medios para y no lo queremos hacer. Pero entendamos, no se cuenta con ello. Pero bueno, ineficacia con relación a la teoría de las nulidades. Es ineficaz, ¿por qué? Porque está viciado de nulidad. ¿Cuál? Absoluta o relativa. ¿De qué depende si es absoluta o relativa? Si estamos hablando de la forma o de la ilicitud, ¿sí? Si es ilegal, ¿es relativa o absoluta? Absoluta, porque ya su denominación nos está indicando que ya hay una disposición que nos dice, aunque ustedes estén de acuerdo. Y eso ya lo platicamos cuando burdamente les ponía ejemplos de vender algo ilícito o fuera del comercio por cuestión de derecho. Ineficacia con relación a la teoría de la inexistencia. Esta se caracteriza por la falta de los elementos que creen de existencia. ¿Cuáles eran estos? La voluntad, el consentimiento, el objeto, la solemnidad. Falta algo de esto que es inexistente. ¿Por qué será inexistente si en el de nulidad decíamos forma y acá hablamos de solemnidad, compañero? Porque hay contratos que exigen la solemnidad. ¿Cuál que sería la solemnidad? Por ejemplo, en el contrato de matrimonio tenía que estar el juez. Y si no está el juez y no lo firma, te lo firmo yo. Carece de esa solemnidad que exige la ley. Entonces, ¿qué pasa? Es como si no se hubiera celebrado. ¿Por qué? Porque es el ABC de cómo hacer lo que dicta la ley, sin el cual no tendrá esa, pues podemos decir validez, pero que acarrea que como si no hubiéramos hecho nada, como si estuviéramos simulando, como si te casaras en kermés. Que yo te case es lo mismo que te cases en kermés. Para los efectos legales no existió. ¿Sí lo entendemos? Pues tendremos que ver en su momento cuáles son los requisitos previos y durante la celebración del matrimonio para entender que cumple con toda una solemnidad, una ABC de cómo hacerlo, que va a producir efectos jurídicos, ¿sí? ¿Cuáles? Que realmente estés casado, que te obligues a vivir con la persona, que, a ver, pregunta, ¿qué te obliga a perpetuar la especie? ¿Sí? ¿Es obligación del matrimonio?
Porque ya se reformó su concepto de matrimonio y ahora ya no es un solo hombre y una sola mujer, entonces no podemos encasillar, ¿sí?, a perpetuar la especie cuando biológicamente no es posible. Tendremos que hablar de formar una familia, ¿sí lo entendemos? Y como concepto de familia, la familia es desde su mínima expresión, que es la pareja, y puede crecer hasta donde ustedes quieran. Ojo, acuérdense que aunque ya se los hayan dicho hace 2 años, esto es familia, estos son lo que debe pasar, todo se va adaptando a las necesidades sociales. Entonces lo que ya estudiaron, ¿qué creen? No sirve, hay que volver a estudiar. Entonces nosotros es completamente en esto de ya se los avisé. Ahorita el procedimiento que les van a enseñar, cuando ustedes egresen, ¿qué creen? Ya no va a servir 2027. Entonces hay que actualizarlo, no hay que quedarse con la idea, porque si fuera así, pues imagínense, cuando yo estudié cuánto ha cambiado la ley. Si no me pongo a estudiar, ahorita le estaría diciendo sandeces, ¿no? Pero cuando es contenido de la ley, a cada rato, ¿sale? ¿Qué es el 1922? Artículo 1922. Son aplicables al acto jurídico inexistente de las siguientes disposiciones. Versión primera. No produce efecto legal como acto jurídico. Ahí está la primera. Si no existió, no hay consecuencias jurídicas. No pasó nada, estamos regresando, cuando es inexistente estamos regresando hasta un momento antes de haber realizado el acto. Ahí tengo una duda. Oye, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo? Se casó el papá con la hija. Sí, ya después nos dimos cuenta que era el papá y la hija y se produjo nulidad absoluta del acto jurídico llamado matrimonio. Pero ¿qué crees? Antes de disolver ese matrimonio, bueno, de nulificarlo, quedó embarazada la hija. ¿Podemos cumplir con lo que dice este artículo? ¿Se los vuelvo a leer? La parafracción primera. No procede efecto legal como acto jurídico. Para efectos del menor son los padres. Entonces, si el acto jurídico... Síguele. Fracción segunda. Versión segunda. Es susceptible de producir efectos únicamente como hecho jurídico. Entonces, ¿qué será? Un hecho jurídico. ¿Sí lo entendemos? Ya no surte como acto jurídico. Ya no está el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ellos no pueden ser una familia porque es el papá y la hija. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿qué produce como hecho jurídico? Simplemente va a servir el reconocimiento sobre el menor, pero ya no como pareja. ¿Sí lo entendemos? ¿Vale? Versión tercera. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. ¿Confirmación qué es? Que vayan los dos y digan, no, sí, estamos de acuerdo. Yo sé que es mi papá, yo sé que es mi hija. Estamos de acuerdo en formar una familia. No, la sociedad no lo va a aceptar, lo vamos a repudiar y vamos a impedir que genere. Incluso se está previendo ahí la comisión de un delito. ¿Sí lo entendemos? Y hay que analizar a partir de cuándo se dio la relación para ver si metemos al señor a la cárcel, ¿no? ¿Sí lo entendemos? Bueno, y dice por prescripción, pues es lógico. Si está impedido totalmente, no es de esperarse 5 o 10 años a ver si para 5 o 10 años ya me dejan casarme con mi hija. No opera ese transcurrir del tiempo. Ni es prescripción negativa ni positiva, ¿sale? Ni es adquirir un derecho ni el ejercicio de una obligación. Simple y sencillamente no se puede. ¿Es todo? La versión cuarta. La inexistencia puede invocarse en juicio por todo interesado. Y versión quinta. La sentencia sobre la inexistencia es declarativa. Dice el anterior, ¿no? Por cualquiera que se entere. ¿Sí? Por cualquiera que se entere que falta solemnidad, que falta cualquiera de los requisitos que ya vimos, simple y sencillamente harás del conocimiento. Eso te vuelve parte, ¿no? Simple y sencillamente haz de cuenta que eres niño chiquito y vas y los acusas con su mamá. Te va a hacer el juez y el juez ya tiene que determinar qué es lo que procede o no. ¿Cuál juez? ¿El del registro Estado Civil de las personas en la situación del matrimonio de papá e hija? Duda que tengo. ¿Con quién los acusamos? Por el registro civil de las personas es el que celebró el acto. A él le vamos a decir, oye, a los dos, la pareja que casaste, que acaban de salir, es el papá y la hija. Es más, mira, ya te traje copia del acta de nacimiento de ella, donde es su papá. ¿Es con él? Sí, con el juez de la familia. ¿Con el juez penal por qué? ¿Y el penal qué tiene que ver acá? Somos de civil. No, ya es mayor de edad. Dice la compañera, con el juez penal. ¿Por qué con el juez penal? ¿Por qué es un delito nada más? ¿Cuál sería el delito? Te estoy diciendo que es mayor de edad. ¿Juez familiar por qué? Para que nulifique el acto, porque si no avisa... Pero el que lo celebró es el juez de registro civil de las personas. Pero sería como en el caso de... De las carnitas. No, pues, por ejemplo, en el caso del divorcio normal, sería con el juez de lo familiar, ¿no? Te puedes divorciar administrativamente con el juez de registro civil de las personas. O sea, lo que ya busca es argumentos de lo que ya sabe. Pues por su nombre lo indica, uno es un juez administrativo que carece de imperio porque no forma parte del poder judicial, y el juez de lo familiar tiene ese imperio por ser parte de este órgano. ¿Sí lo entendemos? Uno es un juez, olvidar. El juez
El registro civil de las personas, por muy juez que se llame, es un servidor público administrativo. No tiene la posibilidad de hacer valer nada. Y en el momento que tenga conocimiento de cualquier conflicto, incluso en un divorcio administrativo, inmediatamente dejará de conocer y lo mandará a la ciudad de Puebla, juez de lo familiar, a otros distritos, juez de lo civil, para que él resuelva y le diga qué hacer. Él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad para tomar decisiones. Ellos no nos llenan espacios. Por eso, cuando vean actas de registro civil de las personas, les tengan que decir, son servidores públicos, pues que no los espanten, que no vayas y digas, oiga, vengo a hacer el trámite. No, no se puede, no, ¿cómo no se puede? Vengo porque se debe de hacer. Pero ustedes luego cometen el error que toda persona que está en una oficina ya es. Señora autoridad, lean Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado para ver quién es una autoridad, quién sí puede hacer valer sus determinaciones, quién tiene fe pública. Y quien esté fuera de ese listado es un simple servidor público, ¿entendemos? Que no puede conocer de ningún tipo de conflictos. Oye, se están divorciando administrativamente, ¿cuáles son los requisitos para un divorcio administrativo? Digo, para ejemplificar lo que les estoy diciendo. A lo mejor se les queda la idea que es divorcio, pero entonces ¿cómo se divorcian? Llevar el acta de matrimonio, ¿no? Que la mujer no esté encinta. Que no haya Hijos, posible embarazo, que no haya hijos, que no haya sociedad, conyugal. ¿sí? Que tengan un año de matrimonio, que el consentimiento es básico, ¿no? ¿Lo entendemos? Y si analizamos eso, que no se peleen por los hijos, que no se peleen por los bienes, ¿sí? Que no haya nulidad del acto, es decir, que no haya ningún conflicto, que nada más baste. Queremos divorciarnos, eso es todo, y en nuestro breve matrimonio no tuvimos hijos, no compramos nada, no hicimos nada juntos más que pelearnos. Entonces, ya, cada quien en su esquina. Con eso, reiteramos, ¿por qué lo puede hacer? Porque es administrativo, basta llenar una solicitud y darle trámite, eso es todo. En el momento que hay un conflicto, juez de lo familiar, autoridad judicial, tú puedes resolver, ¿sale? En el otro, de nulidad, veíamos ciertos requisitos que ya platicamos, que ya analizamos, por eso no pierdo el tiempo. No los cumples, es nulo. En el siguiente, no los cumples, es inexistente, ¿sí? Siguiente, ineficacia simple. Se presentan las obligaciones sujetas a condición suspensiva cuando estas últimas no se realizan, pudiendo subsanarse mediante la ratificación y la prescripción. ¿Qué es una condición suspensiva? Ustedes lo vieron cuando había testamento, lo vieron cuando hablaron de obligaciones. Una condición que suspende. ¿El qué? El acto, el cumplimiento de. Si lo entendemos, te estoy diciendo, hasta que no pase esto, no se va a cumplir con lo principal, ¿vale? ¿Y qué te está diciendo? Si en un momento dado no se cumple con esa condición suspensiva, bueno, podemos subsanar esa deficiencia bajo dos supuestos. Uno es que se dé la ratificación. En otras palabras, partes van a decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque las partes pusieron esa condición. A fin de cuentas no les reflejó gran problema y pueden por ratificación llegar a un acuerdo. La otra está un poco más difícil, por prescripción. ¿Qué creen que pase? Hay una condición suspensiva que prescribe. Nos tenemos que esperar hasta que prescriba. ¿Cuál será esa prescripción? ¿Positiva o negativa? A ver, ¿cuál es la positiva? Cuando a través del paso del tiempo se adquiere un derecho. Ejemplo clásico, la Sucapia. que es el mejor ejemplo, que es la adquisición del derecho real sobre determinado bien por el paso del tiempo, cumpliendo con los lineamientos básicos de comportarse como dueño, tener un justo título. ¿Y cuál será la negativa? Es el ejercicio, el hacer valer esa obligación a un tercero. Yo pierdo un plazo de tiempo y si en ese tiempo no te exijo, te liberas, ¿sí? ¿Dónde está una prescripción negativa? Ejecución de sentencia. ¿Cuánto se termina para una ejecución de una sentencia? ¿Cuándo prescribe una pensión alimenticia? Bueno, ok, no son de acá, de mercantil, entonces, ¿cuándo prescribe un pagaré? 3 años. Independiente de la fecha, al momento de que se venza, tienes 3 años para cumplirlo. Esa es la teoría general. Cuando ya salgas de acá vas a ver que eso no importa. Ajá. Entonces, una ejecución de sentencia con 5 años, lo mismo que una pensión alimenticia, de forma retroactiva se puede cobrar
hasta 5 años. Es decir, tienes 20 años y llegas y le dices, papá, nunca me mantuviste, págame los alimentos de 20 años. No se puede, solo es retroactivo. 5. Tienes 20, ¿hasta dónde le puedes cobrar? A partir de que cumpliste los 15 a los 20. Ya lo demás, ya no. ¿Cuál sería el razonamiento para eso? De los alimentos, ¿por qué no podré cobrar los 20 años? ¿Por qué no? Pero te los deben, ¿no? Comiste y los tenía que pagar el señor o la señora. ¿Cuál sería el razonamiento de no? A ver, apelo a sus dudas y conjeturas. ¿Por qué no puedo cobrar la pensión de un... Es más, no 20, vamos a ponerles un niño de 15 que acaban de encontrar al papá? ¿Por qué no le puedo cobrar los 15 años? Que ya alguien más ya mantuvo al chamaco, porque nada más 5. Es más, ustedes son los padres, les llega ahorita el bodoque de 15 y les dice, págame 15 años, ¿qué es lo primero que les dirían? Ustedes son los padres, ¿qué es lo primero que les dirían? A ver, alimentos, ¿cuáles son los extremos que hay que acreditar en una acción de alimentos? ¿Cuáles son los 2 puntos cruciales que tengo que acreditar en un juicio de alimentos? El parentesco. La necesidad. No, la necesidad. ¿Y cuál es el otro? La posibilidad. Si tú me llegas como bodoque de 15, de 20, de 18, lo primero que te voy a decir, si estás aquí vivo y estás reclamándome algo, es porque tuviste para comer. Entonces, ¿dónde está la necesidad de tu acción? Falta de un elemento, ya no hay acción. ¿Entendemos? Y es lo primero que les van a decir. Bueno, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo tarda en morirse una persona de hambre? Si es que nos vamos burdamente nada más a la ingesta diaria. 3 semanas. 3 semanas, tienes 15 años. Alguien te mantuvo y si te mantuvieron es que no hubo necesidad. Entonces, si no me necesitas, ¿por qué hoy? Es lo primero que yo contestaría. ¿Sí lo entendemos? Hasta esos 5 años están en la tablita. Porque me tienes que demostrar que esos 5 años me necesitas. Y si estás acá bien vestidito, bien comido, gordito, cachutoncito, pues es que no los necesitaste, ¿verdad? ¿Sí lo entendemos? Pero bueno, apréndanse eso y eso lo vieron en cuanto, cuando hablaron de familia, ¿sí? Cuando hablaron de parentesco, cuando hablaron de patria potestad, cuando hablaron de derecho de los ascendientes y de los descendientes, porque es un derecho recíproco, ¿sí? Pero bueno, regresamos a nuestra clase. Entonces estamos en eficacia simple. Decíamos, esta puede subsanarse por ratificación, ya sea que las partes concuerden y digan, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Se pactó que a 2 años tiene que pasar esto, no hay problema, no nos esperamos, que se cumpla ahorita. O te dispenso de esto. Y la otra es por prescripción. Para eso hay que saber cuáles son los extremos legales que te maneja tu Código Civil y tu Código de Procedimientos Civiles para determinar en cuánto tiempo prescribe. ¿Por qué? Porque ya no me puedes exigir que lo haga porque tuviste tanto tiempo para. Entonces, ¿a qué voy? Cuando redacten sus contratos, chequen esas prescripciones. A lo mejor le estás fijando una condición y todavía le das más tiempo para su cumplimiento de lo que en el tiempo que prescribe. Entonces ya se está liberando sin necesidad de cumplírtela. Tú solito te estás poniendo, ¿sí?, el pie. ¿Lo entendemos? Entonces, por favor, y como le decía su compañero, y una vez que te aprendas cuáles son las fechas de esa prescripción, ocupa un poquito tus estudios, razona un poquito más, porque eso no lo dice la ley, y ahora busca cómo podrías subsanar esa prescripción, cómo podrías alargar la misma para que en 3 años no pase. ¿Lo entendemos? Pero eso ya no se los voy a enseñar yo porque eso ya es de experiencia. Lo que sí viene en la ley es la prescripción, los tiempos. Lo demás, hay que ponerse a estudiar, a leer, porque siempre les he dicho, la ley no se rompe, pero se dobla el agusto. ¿Problemas con esto de ineficacia simple? ¿No? ¿Dónde viene eso? Por si lo andan buscando, compañera. Creo que en el 1547, por ahí debe venir. Sí, no crean que viene todo pegadito. Ahí te voy a hablar de las condiciones que puedes poner en las obligaciones y te viene todo una serie, un capítulo muy interesante. Pero nada más léanlo para que se ubiquen. 1547. Artículo 1547. La condición es suspensiva cuando el nacimiento o el cumplimiento de la obligación depende de la condición misma, según la voluntad de las partes. ¿Ya lo encontraron? Pero ese es un artículo. Ahí les faltan como otros 30 que pueden leer sobre las condiciones suspensivas. Y acuérdense que no se lee artículo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cumple con los requisitos de validez y existencia, pero su ineficacia se debe a motivos ajenos de su validez? Bueno, ¿Cuáles serían los motivos ajenos? Recuerden que los contratos son lícitos
valores en dinero, y la otra que está buscando es posible. Entonces esa posibilidad o esa imposibilidad que usted está manifestando ya la tuvo que haber analizado desde el momento de la celebración del contrato. Si te voy a establecer una condición suspensiva, de inicio tengo que ver primero cuáles son las que prevén la ley, que se pueden establecer. ¿Por qué les dije hace rato sucesiones? Porque ahí vienen, ¿sí? No me puedes poner, pues mientras no pases la noche en la casa embrujada, primero encuentra la casa embrujada, ¿sí lo entendemos? Entonces ya sale de la posibilidad, ¿entendemos? Oye, te voy a poner una condición que es prohibida por la ley. Oye, hasta que tengas hijos. No te puedo obligar a tener descendencia si tú no lo deseas. Hasta que te cases o te cases con él. ¿Quieres? Está. Pues no te puedo obligar a casarte con él. ¿Lo entendemos? Entonces eso ya lo vieron en sucesiones y también lo vieron en obligaciones. ¿Qué condiciones puedo poner y cuáles no? Y desde ahí ya establecí la posibilidad de realizarlas. Lo que estábamos previendo en la ineficacia simple es que muchas veces no concuerdan los tiempos de su cumplimiento con la prescripción, ¿sí? Entonces, cuando hay ese desfase, con la pura prescripción ya te liberaste, ya no estás obligado a cumplir por disposición de la ley, por mucho que lo hayas pactado, ¿entendemos? Pero bueno, entonces la posibilidad, esa ya la puse ahora determinada, eso ya habla de tu experiencia y de tu razonamiento sobre el asunto concreto. ¿Qué ejemplo? Pues no, porque no tenemos un contrato que ahorita podamos poner una condición suspensiva, ¿no? Pero pues eso ya hay que razonar un poquito. Encontré uno que decía que en el artículo 2222 del Código de Puebla dice que nadie que hizo la donación puede revocar esa donación porque cometió, por ejemplo, un delito. Entonces dice que... Pero también es de sucesiones. Recuerda que cómo puedes perder los derechos hereditarios es por cometer un ilícito en contra del autor de la herencia o en contra de los coherederos. Ajá. Eso prescribe. Es lo que estás pensando en el delito. No, porque ya la ley te lo dijo. Si lo acreditas, no te establece un tiempo para acreditarlo. Con que lo acredites está fuera de. No te da la opción que en 2, 3, 4 meses. ¿Sí lo entendemos? Por eso les dije hace rato, chequen las temporalidades de la prescripción, que ya no van a ser dadas por las partes, sino quien las dispone, la ley. Pero si la ley ya te dijo, si pasa de aquí para acá, automáticamente pierdes tu derecho, ya no te está diciendo si pasas para aquí para acá en 20 años, en 10 años, en 5 años. Está diciendo con qué pases para que entendemos. Entonces, por eso les dije, chequen las temporalidades, porque ahí está tajante la ley. Si no tiene una temporalidad, no prescribe. ¿Sí lo entendemos? Eso nos va a llevar a leer. Otra vez vuelvo a lo mismo. El código es bastante grandecito. Analízalo, hay que leerlo, hay que recorrerlo, porque no sabes qué asunto concreto te va a llegar a tus manos. Es como en un examen. Nada más voy a leer las primeras 5 clases que me dieron. Ya las demás no. Ajá, y si te pregunto de las últimas, ¿sí lo entiendes? Lo mismo va a pasar cuando llegues a poner tu oficina, que llegue algún cliente, una persona te va a decir, bueno, yo nada más estudié Civil 1, no me preguntes de más, porque no, ¿sale? Entonces, ¿qué te obliga? Ponerte a leer todo, ¿entendemos? Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes, depende de cuánto tiempo le dediquen, pues, a lo que quieren vivir o a lo que quieren comer, ¿no? ¿Cómo les digo? Que después de esto ya no sigue otra cosa. Ya no hay más. Ya después de la licenciatura ya no, lo demás es hobby. Maestría, especialidad, doctorado, ya eso es hobby. Ya de aquí ya sigue la vida. ¿Eres o no eres? Punto. Oye, que tengo el título, sí, pero no eres. Así tengas 20 cuadritos ahí colgados, no eres. ¿Y cómo lo vas a acreditar? 2027, juicios orales, frente a frente, video grabado, con tu cliente a un lado. Ya no le vas a poder decir, ah, no, fue el juez que se equivocó, mira, aquí está, pero yo te promuevo el recurso, el amparo, lo que tú quieras. Ya ese chisme se acabó. Ya se acabó de, ay, ¿esto qué significará? Voy a consultar a otro abogado que me diga cómo le hago. No, es en ese momento, enfrente de todos, ¿qué le vas a decir? Esa parte no la estudié, eso no lo leí. Todavía anteriormente, pues sí, todo escrito, te llevas tu demanda, tu contestación de demanda, tu despacho, estás leyendo, no le entiendes, voy, consulto, googleo, ya, ahí, ya no. Si lo entendemos, ¿qué tiene usted que decir? Y en ese momento, ¿no sabes lo que significó lo que dijeron? Imagínate el abogado diciéndole, señor juez, me lo explica porque no entendí qué dijo mi contraparte. Y luego, en YouTube, ya te subieron tu video, las embarradas en el juzgado. Órale. Digo, es lo que les gusta. Inoponibilidad es la cuarta. Inoponibilidad, ¿vale? Deriva de la disposición de la ley que establece que los actos jurídicos deben surtir efectos a terceros. Los actos jurídicos deben surtir efectos a terceros. Inoponibilidad, ¿qué significa? Que tiene que oponerse. Inoponibilidad viene de oponerse, es lo contrario, ¿sí? Vamos a oponernos a terceros. ¿Para qué?
para que todo el mundo se entere. ¿Qué significa surtir efectos a terceros? Lo que hemos platicado 1000 veces con el ejemplo del registro público de la propiedad. Tiene 2 puntos esa oficina. ¿Cuáles son los que debe de cumplir? Son 2. Dar, ¿qué? Registro. Y segundo, dar publicidad. ¿Y qué creen que es dar publicidad? Es generar efectos a terceros, que todo el mundo se entere o esté en posibilidad de enterarse, ¿sí? ¿Cómo te puedo obligar a que no hagas nada contrario a mi propiedad si no sabes que es mía? ¿Cómo te voy a obligar que respetes a mi esposa si no sabes que es mi esposa formalmente, ¿no? Hay un registro público que dice registro del estado civil de las personas. ¿Cómo te voy a decir no toques a mis hijos si no sabes que son mis hijos? No voy a andar con sus actas acá, ¿verdad? ¿Sí? Yo a cualquiera de ustedes lo veo bastante sano, pero ¿cómo sabré si no fueron sujetos de interdicción? No les van a pegar aquí su acta de tutela en el pecho, ¿verdad? Entonces voy a poder acceder. Oye, ¿puedo celebrar el acto jurídico con fulanito? No, mira, ya es público, es oponible a todos, que es sujeto de interdicción, es decir, un mayor de edad que no puede hacer valer sus derechos por sí mismo, depende de un tercero. ¿Lo entendemos? Entonces, esa imponibilidad va de la mano con la publicidad, que todo el mundo se entere. Fuera de ese registro, lo demás será situaciones privadas, no consideradas actos jurídicos, hasta su debido registro y publicidad. ¿Lo entendemos? ¿Problemas con ello? Es más, ¿alguien trae los códigos de Cajica, los viejitos? ¿No? ¿Traen por los modernos? Ah, es que esos son buenos. Nadie trae un Cajica. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? ¿Sí lo traen? Sí. A ver, búsqueme el artículo 2988, creo que es. Ya está derogado. Pero como es Cajica, todavía lo trae, nada más te pone la leyenda derogado. ¿Sale? Por eso son buenos. Tú me vas a decir, oye, pero está derogado. ¿Para qué lo leo? Si ya está derogado. Sí, pero como en México tenemos un mar de leyes, lo que quitaron de ahí no creas que desapareció. Generaron una ley particular con el contenido de estos artículos. Entonces, para efectos, sigue vigente, nada más ya no lo vas a invocar como Código Civil. ¿Puedes leerlo? Sí, artículo 2988. Se inscribirán en el registro. Primero, las escrituras en las cuales conste la adquisición, transmisión, modificación, gravamen o extinción de la propiedad de inmuebles o derechos reales. Fracción segunda, las escrituras que reforman las mencionadas de la fracción anterior. Tercera, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de 5 años y aquellos en que haya anticipo de rentas por más de 3. Hasta ahí déjalo. Todo lo que ha leído, ¿creen que ya no exista? ¿Ya no te obligan a registrar la escritura? ¿Ya no te obligan a registrar los contratos? Claro que sí, nada más que ya no está ahí. Y ahora vamos a leer la ley de registro público de la propiedad del comercio, tanto su ley principal como su reglamento interno. Y vas a encontrar estas disposiciones incluidas ahí. Si, otro ejemplo, pueden buscar todo lo que se refiere a la propiedad de un condominio y también está derogado. Pero ¿qué creen? Generaron una ley del condominio con los mismos artículos, la misma descripción, el mismo redacción, está ahí. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ojo, cuando vean algo que está derogado, no se pregunten, ¿ya no existe? No, sí existe, nada más la pregunta es dónde lo encuentran. Eso es como tip, ¿sale? Y les recomiendo los Cajica porque siempre traen todo lo que ya está derogado. Y las otras publicaciones ya no se pone derogado, ¿sí? Entonces pierdes información. Y les acabo de decir, no es que desapareció de nuestro radar, significa que ya la sacaron de ahí porque alguien dijo, de que está ya que yo publique una ley y me reconozcan por ello, mejor que me reconozcan, ¿verdad? Digo, el procedimiento legislativo en nuestro país también es de excelencia. Problemas con esto, la inoponibilidad va de la mano con la publicidad y es obligación registrar esas escrituras, ¿sale? Pero ya no está en su código, hay que buscar la ley donde se encuentra esto insertado. Vamos con lo que sigue, clasificación de los contratos. Ustedes pueden consultar más bibliografía, como se los pedí. ¿Por qué? Porque la clasificación va a ser doctrinal. Prácticamente en su código nada más vienen 3 o 4 clasificaciones de contratos. De ahí fuera las demás son doctrinales, ustedes le dan la denominación. Por eso les dije que chequen bibliografía alternativa que a ustedes les guste, ¿no? Vamos con la primera, contratos bilaterales o sinalagmáticos. ¿Qué es sinalagmático bilateral? Es lo mismo, es sinónimo. ¿Qué significa sinalagmático? Doble. Por eso es o bilateral. Se subclasifica en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Cuando es perfecto, es aquel en el que las obligaciones recíprocas entre las partes, existen de forma independiente una de otra. Sinalagmático imperfecto es cuando las obligaciones correlativas
son además interdependientes. Las obligaciones correlativas son además interdependientes. ¿Quieren ponerlo más sencillo? Dependen una de otra. No pueden existir una sin la otra. Silagmático. Perfecto, denme un ejemplo. No dependen una de otra. Se tienen que dar, son bilaterales. Pues cualquier relación laboral. Yo ahorita estoy dando la clase, no estaba aquí afuera tesorero para cuando termine mi clase me pague la clase, ¿verdad? ¿Cuándo me va a pagar? Ah, bueno, das tus clases y cena, llega tu pago, ¿lo entendemos? Son obligaciones bilaterales, pero que no dependen de su realización una de la otra, ¿sí? Se puede dar una y al tiempo se da la otra. ¿Cuál será imperfecta? Cuando están interconectadas y eso lo hacen todos los días. Compraron algo, al mismo tiempo entrego el bien, Pago. ¿sí? ¿Lo entendemos? Al mismo tiempo. Si no cumplo con la otra, le van a decir al de la tienda, oye, vengo mañana, ¿no? ¿Qué crees que le diga al de la tienda? Ratero. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, pero, claro que te voy a decir que no, que cuando tengas tu dinerito, con mucho gusto. Si lo entendemos, ya di mi clase, págame. No, esa es la quincena, de acuerdo a un contrato, se estableció lo perfecto. Creo que no hay mayor complejidad en esto, ¿no? En la imperfecta, pues la compraventa es el mejor ejemplo. Siguiente, contratos unilaterales. Como su nombre lo indica, ya creo que no tengo que dictarles eso, ¿no? Unilaterales quiere decir que solo una de las partes está obligada a dar, hacer o no hacer, y la otra parte no tiene que dar, hacer o abstenerse en favor de nadie. Denme un ejemplo. Donación. Dicen por acá, no es cierto. A ver, donación, vamos a analizar donaciones de la compañera que no tiene que hacer nada. Vamos a pensar que llega tu abuelita, que te trae el rebozo así colorido para que te lo pongas ese día, te lo pone aquí y te dice, ten mija, te lo regalo. ¿No tienes que hacer nada? Aceptable. No, porque es un regalo, lo aceptes o no lo aceptes y es tuyo. ¿Qué tienes que hacer? Gratitud. Incluso si leen sobre donación, que ya lo hicieron, verán que hay la revocación de la donación de ese regalo por ingratitud. Entonces eso te obliga a ser grato, ¿sí? Entonces, por favor, a esa abuelita, por más que veas horrible lo que te dio, decir, ay, abuelita, gracias, no te hubieras molestado, ¿sí? Para la próxima, omite el regalo, pero mientras ya tuviste que dar las gracias. Y ese agradecimiento hace las veces de la aceptación, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, hiciste algo. Entonces, ¿cuándo será unilateral? ¿Cuándo solo va a encerrar obligaciones para una de las partes? Sí, podría ser un contrato de promesa de compraventa. Contrato de promesa de compraventa. No, porque al ser un contrato de promesa, ¿a qué te obligas? A otorgar ese contrato, el cual sea, a futuro. ¿Quién se obliga? Partes. ¿Firmarlo los dos? ¿O nada más uno lo va a firmar? Pues ya no hay contrato. Te falta el otro que acepte. Entonces, promesa de recompensa. ¿Sobre qué? ¿Se te perdió tu perro? Si me das la recompensa es porque te doy ¿qué? Perro. Mira, o sea, me obligo a buscar el perro. O me vas a dar la recompensa y luego a ver si lo encuentro. Creo que no funciona así, ¿verdad? Promesa de contratar, dice. Bueno, yo pongo una promesa que diga, no sé, necesito a tal persona con tales requisitos y cumple con tales otros requisitos. Entonces tengo que acreditar esos requisitos, ¿no? Ajá. Es mi obligación acreditarlos. Puede ser cuando una persona va a un banco a pedir un préstamo, esta se obliga a cumplir con las... ¿Y el banco a qué se obliga? Bien. A darte el dinero, ¿no? Y ya son obligaciones de ambos lados. ¿Es otra? Ojo, acuérdense que su código es la última verdad, pero no es la mejor verdad. Entonces ahora explíqueme cómo materializo lo abstracto. Ya por acá su compañera ya había dicho algo que me parece más razonable. El reconocimiento de un hijo. ¿En qué momento? Por eso le pregunté el momento. Sí le doy la certeza del reconocimiento de un hijo, pero si es al nacer, es decir, en su acta de nacimiento, ya no. ¿Por qué? Lo acabamos de decir hace rato, alimentos son recíprocos. ¿Y dónde nace ese derecho recíproco? En el acta de nacimiento. Tú necesitas ahorita, te los dan tus padres. Cuando ellos necesiten, tú los tendrás que dar. ¿En qué momento no aplicaría eso? En el reconocimiento posterior al acta de nacimiento, el cual no genera patria potestad. Y este derecho recíproco es de la patria potestad. Excepción de eso es el reconocimiento posterior. Ahí tú le das derechos, pero no obligaciones, ¿vale? Entonces, cuidado, por si no, imagínate, ahorita reconocemos a un millonario, ¿no? Pues ya para que sean recíprocos, pues ya es negocio. ¿Crees que por algo pusieron eso, no? Entonces, obviamente, no va a funcionar para que evitemos esas simulaciones. Entonces, solo generas derechos y eso lo dice el código. Entonces, ahí sí,
pero posterior al nacimiento. ¿Por qué? En el acta de nacimiento va a ser patria potestad y ya son derechos y obligaciones recíprocos. Vete al contrato social. Simplemente por nacer aquí, ¿qué eres? Mexicano. Mexicana. Es un contrato social, nada más eso. Y ya con eso todos los derechos que establece nuestra Constitución y leyes complementarias te benefician, ¿o no? ¿Lo entendemos? Eso también lo vieron cuando vieron atributos de la persona, cuando vieron nacionalidad. ¿Se puede renunciar a la nacionalidad? Ya estamos en un mundo globalizado, ya no va a tardar en que les llegue un asunto de que ¿se puede o no se puede? Y dicen que no, ¿no? ¿Por qué? ¿O sí por qué? ¿Se puede renunciar a la nacionalidad? ¿Traición a la patria podría ser? Y la respuesta es sí, solo hay excepciones bajo las cuales tú puedes renunciar por causas de fuerza mayor a tu nacionalidad, como la que hacen los atletas. Los atletas, no me acuerdo el número de forma que tienes que llenar para presentar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar tu baja de nacionalidad como mexicano y poder nacionalizarte del equipo coreano porque eres bueno en arte. Bajo esas situaciones sí lo puedes hacer, como cualquier hijo de familia de aquí de México, no lo puedes hacer. Ahí te aplicará la doble nacionalidad, ¿sí? Es decir, te reconocen en otro como naturalizado, pero sigue siendo de nacimiento mexicano. Y a los atletas no, hay una excepción para ellos, ¿sale? Pero no podemos todos. Entonces, eso también hay que leerlo, ¿no? Y hay que ponerse a checarlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Siguiente, decíamos técnico-jurídica, era contratos bilaterales y unilaterales, ¿no? Ahora, clasificación económica. Vamos a encontrar onerosos y gratuitos. ¿Cuándo son onerosos? Cuando hay provechos y gravámenes recíprocos entre las partes. Provechos y gravámenes recíprocos. ¿Cuál es el mejor ejemplo donde los dos tienen un provecho y los dos tienen un gravamen? Al arrendamiento. Pues sí, podría ser. Pero yo voy a poner el más clásico, que es la compraventa, ¿sí? Yo obtengo el provecho que yo vendo. ¿Por qué? Porque recibo dinero. ¿Cuál es el gravamen? Pierdo un bien. El otro, ¿cuál es su gravamen? Pierde dinero. ¿Cuál es su provecho? Genera un bien. ¿Sale? Entonces, muy básico. ¿Cuándo será gratuito? La donación. La donación gratuita. A ver, ¿por qué me dices que la donación es gratuita? Porque no necesito hacer la compraventa porque ya me están donando el bien. En el caso de la herencia, ¿no? Porque es gratuita. La pregunta es por qué es gratuita, porque ya dijimos lo oneroso. ¿Por qué no tengo que pagar por él? Dice, no tengo que pagar por él. ¿Es cierto? ¿Ya vieron donación? ¿Es cierto que no tengo que pagar por él? ¿En qué consiste la gratitud? Si yo te estoy dando algo para apoyarte, ese algo puede ser dinero, en especie, ¿en qué consiste la gratitud? Si yo te apoyé, en que me tienes que apoyar a mí en un futuro. ¿Y qué crees? Eso lo vuelve oneroso. Ojo, ¿por qué? Hoy estamos hablando de obligaciones, cuando lleguemos a contratos en específico, vamos a cambiar el chip. Pero ahorita como estamos hablando de una obligación general, vamos a decir que ya no podemos cerrar nuestra mente a que solo lo oneroso es Dinero. el dinero. Por eso decíamos aprovechamientos y gravámenes. Puede ser en dinero, puede ser en especie, puede ser en el formato que tú quieres, puede ser en dar, hacer o abstenerte. ¿Sí lo entendemos? Entonces ya lo oneroso no nada más es dar dinero. ¿Sí? ¿Incluso qué? También se podría en algo que fuera significativo para nosotros emocionalmente, según yo. ¿Emocionalmente? Bueno, o sea, algo A ver, explíqueme. que fuera para- Ahí sí me llamó la atención, te pago con una emoción. He escuchado en mercadotecnia el vivir la experiencia, ¿no? Pero nunca lo había escuchado en derecho. Pagar con emociones. ¿Le das una sonrisa y ya? Tiene más que ver con el reconocimiento, podría ser. Pero más que nada, esa donación en un momento dado, ¿sabes cómo la hacen? No tanto con la placa, sino con la deducción de impuestos. Y a fin de cuentas es una contraprestación. ¿No crees que todos donan porque son caritativos? No, ya rompan su lujo. ¿Sí? No funciona así. Pero bueno, entonces a ver, oneroso, Bruno. A ver, 1440. El contrato oneroso puede ser facultativo o aleatorio, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Fracción primera. Es facultativo el contrato oneroso si las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a su existencia y cuantía, desde que se celebre el contrato. Y, fracción segunda. Es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben, por depender estas de un acontecimiento contingente. Ok, en la primera, pues la compraventa, ¿no? Yo sé lo que compro y yo sé lo que vale y ya, se acabó. En la otra, ¿cuál sería un ejemplo? En donde desconozco qué me puede tocar o qué no me puede tocar. ¿Con la herencia? Un boleto de lotería. La lotería, el juego de azar sería bueno. ¿Por qué? Porque sabes que hay un premio mayor, pero también se divide en cuántas personas, no sabes cuánto te va a tocar. ¿Sí? O si va a ser nada más reintegro, ¿se lo entendemos? Pero bueno,
Eso no es para complementar lo que decíamos de oneroso. Ahora, lo que estaba en el aire era lo gratuito. ¿Dónde será gratuito? Pues un ejemplo para que no perdamos mucho el tiempo. El comodato. El préstamo de un bien para que no haya... Tendría que cuidarlo, entonces... No, pero el comodato no se refiere a bienes raíces. El comodato se refiere a bienes muebles, que yo te presto con la finalidad de su exhibición. Esto mucho se hace con obras de arte, museos, ¿sí? En el cual tú tienes algo que le llama la atención al mundo, pero que en tu casa no lo podemos ir a ver. Tú nos lo prestas para que él se exhiba, vengan, lo vean, y yo me comprometo a cuidarlo y regresártelo. ¿Cuál va a ser mi aprovechamiento? Ninguno, porque yo no me voy a quedar con él. Nada, me vuelvo responsable en caso de su deterioro o destrucción, ¿vale? Que a fin de cuentas serviría como una especie de préstamo simple, que es el que iba yo a tocar. ¿Cuál es el préstamo simple? Él necesita dinero, yo se lo presto, sin ningún tipo de rédito, ¿sí? O compensación extraordinaria cuando me regrese ese dinero, ¿sí? Simple y sencillamente presto un peso, me regresas un peso, se acabó. El comodato, pero es de bienes muebles, no inmuebles. Esos serían ejemplos del gratuito. Del gratuito, ¿sí? Del gratuito. Ahora les pregunto, ¿la sucesión es gratuita u onerosa? Entendiendo que hay aprovechamientos y gravámenes de ambas partes. Si yo recibo una herencia, ya se murió, ya no le debo gratitud. Gratuito. Dice el compañero gratuito, ya convenció uno. Dependiendo de la situación en la que esté la herencia, bueno, también puede producir ciertos efectos para los herederos. Por acreedores, esa persona, la persona que murió, tiene obligaciones que no cumplió y hay acreedores. Pues no aceptó la herencia. El ejemplo es oneroso porque entendemos que hay aprovechamientos y gravámenes. ¿Cuál sería mi gravamen? Simple y sencillamente que tengo que aceptarla. Y ya con eso me obligo a hacer, recordando que las obligaciones es dar, hacer y abstenerse. Entonces, al ya tener una carga de hacer, forzosamente yo tengo que ir ante la autoridad y decir sí, la acepto. Mientras yo no haga eso, no es nada mío. Es lo mismo que con el regalo. Tengo que tener gratitud. Aquí ya no es gratitud porque ya se murió. Pero mínimo tengo que hacer el procedimiento necesario para aceptar ese bien. Ya no entremos si hay impuestos, acreedores que pagar. Simple y sencillamente está en mí aceptar o repudiar la herencia. Para efectos es una carga que me dejan a mí, ¿sí? Que tengo que cumplir para poder adquirir esa herencia. ¿Sí lo entendemos? Entonces ahí sería oneroso, recordando que el oneroso en este punto, aclaro, en este punto solo significa que me obligan a dar, a hacer o a abstener a favor de un tercero, y esa carga es lo que constituye lo oneroso, ¿vale?